Hola chicos y chicas, bienvenidas y bienvenidos un día más a mi canal. Mi nombre es Raquel y esto es Cada una con sus cosas. Aquí podréis ver vídeos de compras, manualidades, tutoriales, scrapbooking, consejos, costura, reviews y todo aquello que se me vaya ocurriendo sobre la marcha. Así que, si os gusta este tipo de vídeos y no queréis perderos ninguno, no olvidéis suscribiros aquí abajo y dar a la campanita para recibir una notificación cada vez que suba un nuevo vídeo. En el vídeo de hoy os voy a enseñar a elaborar una agenda para el año que viene, para este año que va a entrar, y es una agenda tipo Happy Planner. Os voy a dejar las plantillas en la cajita de información para que os las descarguéis gratis, gratuitamente, no tenéis que pagar nada, es gratis. Todas las plantillas que tengo aquí y poder elaborar esta agenda anual. Así que, si queréis ver el paso a paso de cómo la hago, quedaros aquí conmigo, que arranca el vídeo. Y nuestra agenda se va a componer de 4 secciones. La primera sería lo que es la agenda anual propiamente dicha. Indicaros que yo esta agenda solo la he hecho a mes vista. Yo no he hecho la agenda día a día porque yo no necesito la agenda diaria para todos los días ir apuntando algo. A mí con mes vista me es más que suficiente. Entonces la he hecho para varios años porque esta agenda en teoría me tiene que durar varios años, con lo cual pues bueno, al comenzar el año he puesto pues aquí año para que anotéis qué año es en el que estáis y después ya simplemente los meses. ¿Vale? Como veis, he dejado un recuadro donde pone notas y luego, pues nada, se compone de lunes, martes, miércoles y jueves en una página, viernes, sábado, domingo y notas en otra página. Y cuando finaliza el año, a ver que os lo enseñe, en la última página he puesto, a ver, ¿dónde está? Aquí, resumen anual, ¿vale? Esto sería un año. Luego, para comenzar el siguiente año, pues sería lo mismo. Lo que es el año y luego ya todos los meses. Entonces, de estas hojas he impreso bastantes, como para 4 o 5 años, ¿vale? Tengo bastantes hojas impresas. Luego tengo la siguiente parte, que sería las redes sociales, que es para llevar un poco los seguidores. Entonces tengo YouTube, Instagram y Facebook, que son pues las redes sociales que actualmente tengo. Si más adelante quiero añadir más, pues iré haciendo más plantillas y no os preocupéis que las iré colgando. Luego lo siguiente que tengo son proyectos. Aquí pues se compone de 3 casillas, lo que es el proyecto, los materiales que voy a utilizar y cómo voy a desarrollar el proyecto. Entonces hay bastantes páginas para bastantes proyectos, porque tengo la página de adelante y la página de atrás y luego he impreso pues varias hojas. Yo esto la verdad es que lo uso muchísimo. Y luego una última sección que sería la de notas, que de estas no he impreso demasiadas porque ya en lo que son los meses, como veis, ya tengo aquí un apartado de notas y bueno, pues si quiero anotar algo importante o tal que me vaya a ocupar más, pues lo voy a anotar aquí, pero no he impreso muchas, ¿vale? He impreso estas poquitas. Entonces, bueno, pues una vez que tengo aquí ya todo lo que se va a componer mi agenda, todas las hojas, voy a encuadernarlas con estas anillas Happy Planner, ¿vale? Son del tamaño mediano y dan de sobra, o sea que con estas hay de sobra. Entonces, pues vamos a comenzar, pues cómo vamos a elaborar nuestra Happy Planner. Y lo primero que vamos a hacer para la encuadernación es hacer los agujeros. Yo voy a utilizar esta herramienta, que os voy a dejar en la cajita de información también el enlace por si la queréis comprar, porque yo sé que muchos y muchas después me preguntáis. No os preocupéis que yo os voy a dejar en los enlaces de todos los productos en la cajita de información. Entonces, pues esta es una herramienta que sirve para hacer los agujeros así en forma de T o de Z o de como lo queráis llamar, ¿vale? Entonces tiene aquí unos números que no sé si estáis viendo, que pone 3/4, a ver que os lo pongo así al revés. Pone 1/2 y 3/4 de pulgada, pues yo voy a empezar a troquelar a 3/4 de pulgada. Voy a coger 5 hojitas, por ejemplo, y coloco mis hojitas a 3/4 de pulgada, a ver que lo quiero ver así para que lo veáis bien, y hago el primer punch
y luego ya simplemente ir colocando el troquel dentro de la marca esta que se ha creado. Con cuidado, pues vais troquelando, a ver qué se ha quedado aquí, poco a poco el trabajo, ¿vale? Se hace muy rápido, o sea, no es algo que se tarde mucho en troquelar. Lo único que, bueno, pues que tenéis que ir cogiendo hojas y pues ir troquelando. Con esta troqueladora la verdad es que podéis troquelar varias hojas a la vez porque tiene mucha fuerza y podéis troquelar varias hojas a la vez. Como veis, hay veces que se va quedando la viruta aquí dentro. Pues nada, abrís, vais vaciando, volvéis a cerrar y continuáis con la labor. O sea, no tiene más misterio, ¿vale? O sea, es muy, muy sencillo de hacer. Colocáis y seguís troquelando. Vale, pues así voy a troquelar todas mis hojas y os voy a dejar la cámara rápida porque ya veis que no tiene ningún misterio, es simplemente ir troquelando. Así que nada, voy a estar haciendo los agujeritos a cámara rápida. Una vez que le hemos hecho ya todos los agujeritos a nuestras hojas, vamos a empezar a encuadernar con este tipo de anillas. Y es muy sencillito, cogemos unas poquitas y vamos insertando los discos por las ranuras. Es muy muy sencillo, la verdad es que este tipo de encuadernación a mí me gusta muchísimo porque te permite modificar la agenda, sacar y meter hojas al gusto y bueno, pues incluso si queréis luego el día de mañana pues hacer otros apartados, pues podéis incluirlos sin ningún tipo de problema. ¿Veis? De esta manera. Luego cogemos otro taquito de hojas y vamos haciendo lo mismo, así con todas. No tiene más misterio que el que estáis viendo, así que pues nada, como esto es simplemente ir metiendo los discos por las ranuras, os voy a dejar la cámara rápida y así terminamos mucho antes. Bueno, y una vez que ya hemos colocado nuestros discos, la verdad es que a mí el resultado me gusta muchísimo. Este tipo de encuadernación, incluso el día de mañana podéis cambiar el color de los discos, no hace falta que se queden estos. De hecho, yo me estoy pensando si dejar estos o cambiárselos por otro color. Pero bueno, en principio lo voy a dejar así porque así me gusta bastante. Lo siguiente que vamos a hacer, pues nada, va a ser hacer la portada, contraportada y los separadores para nuestra agenda. Así que, pues nada, vamos con ello.
Y lo siguiente que vamos a hacer va a ser la portada, contraportada y las páginas interiores de nuestra agenda. Y para eso yo me voy a ayudar de esta colección que hace unos días os enseñaba que había comprado, que es una colección preciosa en la que predominan los colores violetas, así moraditos y verdes, y trae foil dorado. Entonces es una colección super cookie que a mí me encantó y voy a hacerlo con esta colección. Esta colección es de Recollections y se llama On the Bright Side. Os lo digo porque mucha gente después me dice que de dónde son los papeles. Pues aquí os digo el fabricante y el nombre de la colección. Es una colección limitada que yo os recomiendo que compréis ya, porque una vez que se agote ya no se va a volver a fabricar. Así que pues os digo pues cómo hacemos la portada y contraportada. Y para nuestra portada y contraportada he cortado estos papeles que son de 16 centímetros de ancho por 21 centímetros de alto. Y he cortado 4 porque van a ser pues portada, contraportada y la parte interior. Esto luego irá así en nuestro álbum. ¿Vale? Esto por un lado. Y luego he cortado otras 4 cartulinas, que son estas de aquí, a las mismas dimensiones, cartulinas no, los papeles decorados, a las mismas dimensiones, 16 centímetros por 21, a las que luego les vamos a hacer unas pestañas. Y de estas he cortado 4. Entonces, pues nada, lo primero que vamos a hacer va a ser pegar estas hojas entre sí. Y digo pegar y no utilicéis cinta de doble cara, vamos, yo en este caso las voy a pegar porque las voy a plastificar después. Si queréis con cinta de doble cara podéis hacerlo, pero vamos, yo voy a usar pegamento porque después voy a plastificar y bueno, pues no se va a despegar, así que solamente voy a echar así en el borde, no voy a echar pegamento en el centro porque no me va a ser necesario, y voy a pegar las hojas entre sí. Así, de esta manera, pego una y pego la otra. Esta, como no tiene dibujo, a ver, sí, esta va a quedar dentro. Y pegamos la otra, solo el bordecito, que con eso es suficiente para que no se nos mueva después. Así un poquito. Y pongo la siguiente página aquí. Vale, perfecto. Pues esto queda resuelto. Mi portada va a ser esta, ¿vale? La que tiene aquí esta frase que pone Drip Bing. Así que voy a darle así la vuelta y he cortado este papelito de la colección, ¿vale? Y con un papel así de este, un papel de este dorado. Y voy a pegar uno encima de otro con un poquito de pegamento, no demasiado, porque ya os digo que es para que simplemente no se mueva. Así. Centrándolo bien. Así. Y a su vez, pues lo voy a pegar aquí en la libreta, en lo que es la portada. La decoración va en gustos, ¿eh? Yo lo he hecho así, pero podéis decorarlo como os guste. No hace falta que sea exactamente igual. Así. Y ahora sí, voy a coger mi máquina de plastificar y voy a plastificar tanto la portada como la contraportada. Y tengo aquí mi maquinita que compré en el Lidl, que estoy encantada con ella. La tengo calentando para plastificar. Pero antes de nada, lo que voy a hacer va a ser redondear estas esquinas de aquí arriba, ¿vale? Y las voy a redondear a 1/4 de pulgada. Solo voy a redondear esta y esa, ¿vale? No voy a redondear las 4. A ver, a 1/4 hemos dicho. Un redondeo sutil, no quiero que queden súper redondas, un redondeo sutil. Así. Bueno, voy a redondear las 4. No, voy a redondear las 4. Porque ya que me pongo, redondeo las 4,
que así queda un poquito más. Como tampoco es un redondeo muy grande, es un redondeo sutil, pues las redondeo. Y luego pues nada, voy a plastificarlas. Yo tengo aquí estos plásticos que también compré en Lidl. Para quien no tenga máquina de plastificar, pues bueno, podéis forrarla con papel de libros. No hay ningún problema en que lo forréis con los papeles de forrar los libros, ¿eh? Vamos a ver si me entra esta aquí. Perfecta. Vale, pues voy a forrar esta. Así, la pego bien, la centro bien. Este es un sistema que a mí me encanta, da muy buen resultado y no se despega para nada. Y luego quedan las hojas muy, muy duritas. Así que os explico, traigo la máquina para acá para que lo veáis. Una vez que tengo he colocado el plástico bien centradito, pues ya lo que hago es meterlo por la máquina. Y ella sola me lo va a plastificar, me va a calentar el plástico y me va a dejar pues lo que es la portada durita y plastificada para que no se manche. Así que veis que va saliendo por aquí, lo voy a retirar para que lo veáis. Así. Va saliendo, ¿veis? Y una vez que ha salido del todo, yo lo que hago para que no pierda nada de forma es coger y meterla debajo de la tabla de corte, porque así no pierde la forma y se queda recta, recta, ¿vale? Así que enseguida la meto aquí debajo y nada, voy a plastificar la otra. Y una vez que tengo ya plastificadas mi portada y contraportada, las voy a cortar y voy a hacerle los agujeros para poner en la agenda. Las voy a cortar las dos a la vez, porque tampoco esto es cortar y ya está. Así. Así se quedan iguales. Vale, ya las tengo cortaditas. Voy a quitar esto y voy a redondearle también las esquinas a 1/4. Para que así, pues como esto queda con un poquito, como pincha un poquito, pues así redondeando, pues se nos acaba ese problema de que pinche. A ver. Aquí no hace falta porque ya están redonditas, que es como viene. Y esta de aquí también. Así. Vale, una vez que ya lo tengo cortado, lo que os comento, vamos a hacer los agujeritos. Vamos a coger de nuevo nuestra herramienta, esta la vamos a separar y vamos a ir con la portada. Si os fijáis, la portada tiene un sobrante que es de plástico y luego donde empieza el papel. Entonces es muy importante que coloquéis, pues como hemos hecho al principio, que hemos hecho el troquelado a 3/4, pues que coloquéis donde empieza el papel, no donde empieza el plástico, sino donde empieza el papel, lo coloquéis a 3/4, porque si no, pues no os va a coincidir los agujeros y os va a quedar torcido, ¿vale? Entonces, pues justamente donde empieza el papel, hacéis el primer punch. Y así hacéis los sucesivos. Yo voy a hacerlos todos. Esta máquina la verdad es que es estupenda para cortar cualquier tipo de plástico, porque es una máquina muy muy dura y que no hay ningún problema a la hora de troquelar. A ver, que este me ha quedado un poco corto. Ahí. Así, y el último aquí. Y ahora ya, pues lo coloco en mi agenda, que esta va a ser mi portada. Vamos con ello. A meterlo por los agujeritos. Así por los discos lo metemos. Perfecto, pues aquí ya tengo lo que es la portada. Y ahora le doy la vuelta y lo mismo hago con la contraportada. Vamos a ver cómo está esto. Esto es así. Pues voy a troquelar aquí.
Perfecto. Y ya esto va cogiendo forma. Ya tengo aquí mi portada, mi contraportada, mis hojas interiores. Y ahora lo que tengo que hacer es coger las hojitas y hacer los separadores. Y aquí vengo con mis 4 hojas de separadores. Yo para hacer las pestañas siempre me utilizo de esta herramienta que ya me habéis visto muchas veces. Es la Envelope Punch Board, que es de la marca We Are Memory Keepers. Entonces, voy a coger el primero, que es este. Yo hago lo siguiente. Como yo voy a hacer 3 pestañas y la longitud de mi cartulina mide 21 centímetros, yo sé que cada pestaña tiene que ser de 7 centímetros. Entonces voy a empezar haciendo la primera pestaña, colocando mi papel en medio, aquí, en esta ranurita que quede justo en el medio. A ver, que la voy a colocar otra vez. Así, ¿veis? Y una vez colocada, hago el primer punch, ¿vale? Y me va a crear esta forma de aquí. A continuación, el borde del papel lo voy a coger y lo voy a colocar a 7 centímetros, que ya sé que 7 centímetros es lo que tiene que medir mi pestaña. Pues una vez que lo tengo colocada, hago el punch. ¿Veis? Me va a crear esta formita. Y con esto de aquí, pues lo cortaré con la tabla de corte. Vamos con el segundo. Para el segundo directamente me coloco en el 7, ¿vale? Porque lo quiero hacer en el medio. Entonces lo coloco en el número 7, hago el punch, doy la vuelta a mi papel y lo vuelvo a colocar en el 7. Y vuelvo a hacer el punch. Y luego cortaré por aquí y por aquí. Luego mi tercera pestaña, como quiero que vaya aquí, lo que es el separador, pues ya directamente le doy la vuelta y lo coloco en el medio. Y hago el punch. Y luego me voy al 7 y hago el siguiente punch. Y luego ya sé que tengo que cortar esta parte de aquí. ¿Veis? No sé si me estáis entendiendo o no, pero es muy, muy sencillito. Y bueno, como tengo aquí otra pestaña, pues voy a empezar otra vez en la parte de arriba. Y luego, pues, cortaré el resto de la cartulina. Es así de sencillo. ¿Qué les voy a hacer a estos separadores? Pues con estas cartulinas que me han sobrado, por la parte de atrás, seguramente que le haga bolsillos, ¿vale? Vosotros podéis hacerlo como queráis. Pero si le ponéis bolsillos, hacerlo antes de hacer los agujeros, ¿vale? Una vez que peguéis primero pegáis los bolsillos y después hacéis los agujeros, ¿de acuerdo? Entonces, pues nada, yo me voy a quedar aquí pues haciendo los agujeritos, que ya sabéis cómo se hacen, porque ya me habéis visto, colocando bolsillos, y una vez que lo tenga, pues ya vuelvo y os enseño el resultado final, porque probablemente pues le haga pues una especie de separador, pues para saber en qué año estoy y en qué día estoy. O sea, porque el separador del año lo tengo aquí, pero claro, hay muchos años y muchos meses. Entonces a lo mejor hago otro separador. Vamos, lo que quiero decir es que el grosso del proyecto ya me habéis visto cómo se hace y no tiene mucho más misterio. Ya lo único que queda sería decorar el proyecto. Y eso ya, como siempre, lo hago fuera de cámara por no alargar muchísimo el vídeo. Así que una vez que ya tenga todos los separadores colocados con los bolsillos y todo, ya os enseño el resultado final para que vayáis cogiendo ideas y bueno, y veáis cómo queda de chula esta agenda. Deciros que no sé si voy a dejar estas anillas o finalmente las voy a poner unas doradas. No lo sé, ya iré viendo sobre la marcha. Así que nada, cuando lo tenga todo vuelvo y os enseño cómo ha quedado. Y aquí vengo ya con mi agenda terminada. Le he hecho un separador que después voy a introducir dentro de la misma manera, lo he plastificado, le he puesto una decoración que venía en la colección y luego pues con unas cuentas y un pomponcito pues lo he dejado así. Le he puesto también aquí un flamenquito que tenía por ahí y bueno, pues en el interior de momento no he hecho nada más, pues más adelante iré rellenando aquí cositas, pues agenda anual, y aquí es donde vienen todas las hojas de la agenda anual. ¿Qué más? Luego por aquí pondré también otra cosa, redes sociales. Como veis, todos llevan su bolsillito para
para poder meter cositas. Luego de la colección también había estos papeles, pues también los he incorporado aquí a la agenda, pues oye, porque me gustaban, así, ¿veis? Y bueno, pues esta es la última pestañita, que es la de notas, que es esta de aquí. Y como veis, pues así es como ha quedado la agenda. Luego ya, una vez que comencemos el año que queramos comenzar, pues ya meteremos nuestro separador. Y a la hora de cerrar nuestra agendita, pues asomará así por arriba, y a mí esto la verdad pues me encanta. Así que nada más, chicos y chicas, hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado. Intentaré un poquito más adelante hacer un cobertor o un cubre agenda para esta agenda, para que veáis, porque yo creo que va a ser muy interesante. No lo haré inmediatamente, pero oye, si me da tiempo, a lo mejor os lleváis una sorpresa. Y nada más, que si os ha gustado el vídeo, no olvidéis compartir para llegar a más gente, no olvidéis regalarme esos pulgarcitos hacia arriba y nos vemos muy pronto en un próximo vídeo. ¡Chao!